Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Hoy tenemos un programa cargado de contrastes, misterios y esa electricidad que solo nuestras estrellas favoritas saben generar. Porque mientras en una orilla del mundo la fiesta está desatada con ritmos ensordecedores y luces rojas, en la otra orilla reina la poesía, el arte y un mensaje que nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón acelerado. ¿Están listos para desglosar lo que ha sucedido en las últimas horas? Porque créanme, las redes sociales no mienten, pero a veces esconden secretos que solo nosotros, con nuestro ojo clínico, podemos descifrar. Hablemos del hombre del momento, el turco que ha conquistado el mundo, Can Yaman, y de la enigmática Sarabluma, quienes parecen estar viviendo realidades paralelas pero, quizás conectadas por un hilo invisible. Empecemos con la bomba que ha sacudido Estambul. Si pensaban que Can Yaman iba a pasar una Navidad tranquila en casa, bebiendo té y leyendo guiones, estaban muy equivocados. Las imágenes que nos han llegado son fuego puro. Nuestro querido actor ha decidido celebrar la Navidad por todo lo alto y no ha elegido cualquier lugar. Se le ha visto en el exclusivo Ruby, uno de los clubes más prestigiosos de Estambul, un lugar que no es solo fiesta, es estatus. Estamos hablando de un sitio recomendado por la guía Michelin y Gault y Millau, donde la alta cocina moderna se encuentra con la vida nocturna más vibrante a orillas del Bósforo. En los vídeos que se han filtrado en las redes sociales, vemos a un Can Yaman totalmente desinhibido, sumergido en un mar de luces rojas y música a todo volumen. Se le ve feliz, relajado, con esa camisa blanca desabotonada que ya es su sello personal, disfrutando de la noche como si no hubiera un mañana. Pero aquí es donde entra el misterio que nos encanta analizar. Aunque las cámaras de los teléfonos móviles captaban cada movimiento en ese ambiente abarrotado, hay una pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Con quién estaba realmente? En los vídeos vemos mucha gente, vemos el caos de la fiesta, vemos sonrisas y bailes, pero no logramos identificar a un acompañante específico, a esa persona especial que quizás estaba a su lado en la penumbra. ¿Fue una noche de solo amigos? ¿O acaso había alguien más, protegido por la multitud? ¿Alguien que Can prefiere mantener lejos de los reflectores por ahora? La atmósfera en Ruby era de celebración total, pero la soledad del protagonista en medio de la multitud siempre nos hace sospechar. ¿Está celebrando su libertad o está intentando olvidar algo? Lo cierto es que verlo así, tan vivo y tan lleno de energía en su tierra natal, nos confirma que Can Yaman sigue siendo el rey de la noche estambulita cuando se lo propone. Y ahora, queridos seguidores, hagamos un cambio radical de escenario. Dejemos el ruido y las luces estroboscópicas de Estambul para viajar a la cuna del Renacimiento, a la mágica Florencia. Porque mientras Can agita la noche turca, Sarabluma ha compartido una publicación en Instagram que es todo lo contrario. Es arte, es profundidad y es un enigma absoluto. Sara nos ha abierto las puertas de su mundo interior con unas imágenes y vídeos que respiran sofisticación. La vemos rodeada de consolas de mezcla de sonido, bajo lámparas de araña antiguas que parecen sacadas de un palacio, con una estética visual impresionante. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas de los fans y de los analistas del corazón es el texto que acompañó estas imágenes. Escuchen bien lo que escribió, porque cada palabra parece tener un peso específico. Yaratkl Navada dan setti Floranza nn, buyuleyicicu kaklamazda, rularm bir araya helmesinden mutluluk duyuyorum. Birlikte, kalbi gilestiren berru yucelten bir dokuma olusturmak, izin sanat, bemuzi ice geciriyoruz. Traducido, nos dice que en el abrazo encantador de Florencia, donde la creatividad baila en el aire, ella se siente feliz por la unión de las almas. Habla de entretejer arte y música para crear un tejido que sana el corazón y exalta el espíritu. ¡Guau! ¿Podemos detenernos un segundo a analizar esto? La unión de las almas. ¿De qué almas está hablando Sara? ¿Se refiere simplemente a una colaboración artística, a un proyecto musical donde fusionan talentos?
¿O hay un mensaje subliminal, dirigido a alguien que está lejos, quizás a alguien que está de fiesta en Estambul? La frase, sana el corazón, es muy poderosa. Nos sugiere que ha habido heridas, o que el arte es el refugio, donde ella encuentra la paz que quizás el mundo exterior no le da. Es fascinante ver este contraste tan brutal. Por un lado, tenemos a Can Yaman, físico, terrenal, vibrando con el bajo de la música electrónica en un club de moda. Por el otro, a Sara Bluma, etérea, espiritual, hablando de conexiones del alma y de sanación a través del arte en Italia. Son como el día y la noche, como el fuego y el agua. Y sin embargo, los fans no pueden evitar preguntarse si estos dos mundos están destinados a colisionar. ¿Estará cambiando estas historias de almas que se unen mientras descansa de su noche de fiesta? ¿Sentirá él también esa necesidad de sanar el corazón a través de algo más profundo que una noche en Ruby? Lo que está claro es que ambos están en momentos muy intensos de sus vidas. Sara parece estar cocinando algo grande a nivel creativo, algo que involucra mucha pasión y técnica, como vemos en sus equipos de sonido. Y Can está demostrando que necesita liberar energía, que necesita sentir el calor de su gente y de su ciudad. No sabemos si sus caminos se cruzarán pronto, pero la narrativa que están construyendo por separado es digna de una novela. Uno vive el momento con intensidad física, la otra lo vive con intensidad espiritual. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que el mensaje de Sara sobre las almas unidas tiene un destinatario secreto? ¿Creen que Can estaba solo en esa fiesta o nos estamos perdiendo de algo grande? Las redes están llenas de teorías, y quiero leer las suyas. Porque al final del día, ya sea bajo las luces de neón de Estambul o bajo los candelabros de Florencia, todos buscamos lo mismo, una conexión que nos haga sentir vivos. Y ojo, porque esto no termina aquí. Con el año nuevo a la vuelta de la esquina, la gran pregunta que flota en el aire es: ¿veremos un reencuentro sorpresa para recibir el 2026? Las distancias se acortan cuando hay interés, y un vuelo entre Estambul e Italia no es nada para quien realmente quiere estar cerca. Mis fuentes me dicen que estemos muy atentos a los próximos días, porque este silencio misterioso de Sara y el ruido festivo de Can podrían ser, en realidad, la antesala de algo mucho más grande. ¿Será que están jugando al despiste con nosotros? Yo, sinceramente, no descartaría nada en absoluto. Mantened los ojos bien abiertos y el radar activado, porque presiento que el próximo capítulo de esta historia nos va a dejar sin aliento y cambiará todo lo que creemos saber. Aquí estaré, al pie del cañón, para contároslo todo, al detalle y sin filtros, tal y como os gusta. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.